Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Martínez Loera, integrante del equipo 1, el cual está conformado por la alumna Alejandra Santos Marrufos, Ana Cecilia Mercado Jiménez, Karina Stephanie Fernández Posadas, Ariana Gabriela Morúa Gaitán, el alumno José Marco Antonio García Corbera e Irvin Alexis Macías Hernández. Somos estudiantes del segundo semestre Grupo G en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. El día de hoy preparamos este video para presentar el tema alvéolos, incluyendo su inervación e irrigación para la materia de histología y su laboratorio 2, la cual está asesorada por el médico cirujano dentista Francisco Javier Mejía Pérez. Los alvéolos son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio. En ellos se lleva a cabo el proceso de intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Cada alvéolo está rodeado por una red de capilares que ponen en estrecha proximidad la sangre con el aire inhalado en su interior. Cada pulmón humano contiene cerca de unos 150 a 200 millones de alvéolos. Cada alvéolo es una cavidad poliédrica de paredes delgadas que mide unos 0.2 milímetros de diámetro y el cual confluye en un saco alveolar. Los conductos alveolares son vías aéreas alargadas que casi no tienen paredes, solo alvéolos, como sus límites periféricos. En los tabiques interalveolares, con aspecto de rodetes, hay anillos de músculo liso. Los sacos alveolares son espacios rodeados por grupos de alvéolos. Los alvéolos circundantes se abren hacia estos espacios. Los sacos alveolares suelen estar al final de un conducto alveolar. No obstante, pueden aparecer en cualquier punto de su longitud. Los alvéolos están rodeados y separados entre sí por una capa fina de tejido conjuntivo que contiene capilares sanguíneos, a la cual se le denomina tabique interalveolar o pared septal. El epitelio alveolar está compuesto por células alveolares del tipo 1 y 2 y también algunas células de cepillo. El epitelio alveolar se compone de diversas células especializadas y sus productos, los cuales pueden tener una función protectora o defensiva. Las células alveolares tipo 1, también conocidas como neumocitos tipo 1, comprenden solo el 40% de la totalidad de las células de revestimiento alveolar. Son células planas y muy delgadas que revisten la mayor parte de la superficie, el 95% de los alvéolos. Estas células están unidas entre sí y a las otras células del epitelio alveolar por uniones ocluyentes o herméticas. Dichas uniones forman una barrera eficiente entre el espacio aéreo y los componentes de la pared septal. Las células alveolares tipo 1 no experimentan división celular. Las células alveolares de tipo 2, también llamadas neumocitos tipo 2 o células de los tabiques, son células secretoras. Estas células cúbicas están dispersas entre las células de tipo 1, sin embargo tienen la tendencia a congregarse en las uniones septales. Las células tipo 2 constituyen el 60% de las células del revestimiento alveolar, pero debido a su forma diferente cubren solo el 5% de la superficie alveolar. Su citoplasma apical está repleto de gránulos, que se ven como pilas de laminillas membranosas paralelas, los cuerpos laminares. Tiene una gran cantidad de una mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas que se secretan por exocitosis para formar una cubierta alveolar, su agente llamado surfactante o tensoactivo. Además de secretar el agente surfactante, las células alveolares tipo 2 son las progenitoras de las células alveolares tipo 1. Las células en cepillo también se localizan en las paredes alveolares, sin embargo en menor número. Estos funcionan como quimiorreceptores que se encargan de medir y controlar la calidad del aire dentro del pulmón. El surfactante
ayuda a eliminar el material pulmonar extraño y disminuye la tensión superficial alveolar en la interfaz aire-epitelio. La dipalmitoilfosfatidilcolina, o DPPC por sus siglas, es el agente más decisivo para la estabilidad del espacio aéreo. También, este fosfolípido es la causa de casi todas las propiedades reductoras de la tensión superficial del surfactante. Además de los fosfolípidos, para la estructura y función del surfactante son necesarias proteínas hidrófobas. Como la proteína surfactante A, SP-A, es la proteína más abundante del surfactante, responsable de la homeostasis del surfactante. Además, regula su síntesis y secreción por las células alveolares tipo 2, ilustradas en la siguiente imagen. Además, modula las respuestas inmunitarias contra virus, bacterias y hongos. La proteína surfactante B, SP-B, transforma el cuerpo laminar en la delgada película superficial del surfactante y organiza la surfactante decisiva responsable de la adsorción y la diseminación del surfactante sobre la superficie del epitelio alveolar. La proteína surfactante C, SP-C, constituye solo el 1% de la masa total de proteína surfactante y junto con la SP-B ayuda a orientar la dipalmitoilfosfatidilcolina dentro del surfactante y mantiene la película delgada dentro de los alvéolos. Por último, la proteína surfactante D, SP-D, es una proteína primaria que participa en la defensa del hospedador. Se une a diversos microorganismos, por ejemplo, a bacterias gram negativas, y a linfocitos. También es una respuesta inflamatoria local debido a una lesión pulmonar aguda, como se presenta a continuación. Con la SP-A modula la respuesta alérgica a diversos antígenos inhalados. La barrera hematogaseosa es una superficie más o menos homogénea que está formada por células y los productos celulares a través de los cuales tienen que difundirse los gases entre los compartimentos alveolar y capilar. Esta se encuentra localizada entre la capa pulmonar y el espacio alveolar. Son distintas capas de tejido que deben atravesar a los gases para la hematosis. Esta barrera hematogaseosa está compuesta por una capa fina de líquido que cubre el alveolo y contiene el surfactante, por epitelio alveolar, por una membrana basal alveolar, por espacio intersticial, una membrana basal capilar y endotelio capilar. El epitelio alveolar, que está compuesto por la barrera hematogaseosa,
está formado por dos tipos de células alveolares o neumocitos tipo 1 y células alveolares o neumocitos tipo 2. Las células alveolares o neumocitos tipo 1 son las más abundantes y son células epiteliales planas o escamosas, y las de tipo 2 son células cúbicas más grandes con microvellosidades en su superficie apical. Su metabolismo es mucho más activo y sintetizan el surfactante que acumulan en los cuerpos lamelares y secretan a la capa líquida que baña a los alvéolos. Las células y las fibras del tejido conjuntivo que pueden estar entre las dos láminas basales se ensanchan en la barrera hematogaseosa. Estas dos disposiciones producen una porción delgada y una porción gruesa en la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa más delgada consiste en una fina capa de sustancia tensoactiva que contiene una célula epitelial de tipo 1 y lámina basal. Y se piensa que el intercambio gaseoso ocurre en la porción delgada de la barrera hematogaseosa. Se considera que la porción gruesa es el sitio donde se puede acumular el líquido tisular e incluso cruzar hacia los alvéolos. Los vasos linfáticos en el tejido conjuntivo de los bronquiolos terminales drenan el líquido que se acumula en la porción gruesa del tabique. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Estas pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas que activan a otras moléculas. Dentro de los macrófagos encontramos lo que son los macrófagos alveolares que se encuentran en los alvéolos. Estos macrófagos alveolares son singulares porque funcionan en el espacio aéreo del alvéolo. En dichos espacios aéreos barren la superficie para eliminar las partículas inhaladas como son las células de polvo. Estos macrófagos alveolares derivan de monocitos de la sangre y pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Estos fagocitan a los eritrocitos, a las células muertas o bacterias que puedan introducirse en los alvéolos para prevenir algún daño. Estos también inician y controlan la inmunidad frente a patógenos de las vías aéreas. Algunos macrófagos distendidos pasan por el árbol bronquial en el moco y se eliminan por la deglución o expectoración al llegar a la faringe. Los macrófagos septales residen en el tejido conjuntivo de los tabiques intraalveolares. Estos presentan una población de macrófagos alveolares que regresaron de los espacios aéreos de los alvéolos o permanecieron estacionarios en el tejido conjuntivo de los tabiques intraalveolares. Estos están repletos de materia acumulado de la fagocitosis y pueden permanecer en los tabiques durante una gran parte de la vida de una persona. La circulación aérea colateral a través de los poros alveolares permite el paso del aire entre los alvéolos. Los poros alveolares pueden ser de gran importancia en algunos estados patológicos en los cuales la enfermedad pulmonar obstructiva bloquea el paso normal del aire en los alvéolos. Los alvéolos distales, con respecto al sitio de bloqueo, pueden continuar recibiendo aire a través de los poros desde un acino o un lobulillo continuo. En cuanto a la irrigación sanguínea, los pulmones tienen dos tipos de circulación. Tenemos la circulación pulmonar y la circulación bronquial. Primeramente tenemos la circulación pulmonar. Esta irriga los capilares del tabique interalveolar y deriva de la arteria pulmonar. Sus ramas discurren con los bronquiolos hasta los alvéolos, y su sistema venoso pulmonar se encuentra en la periferia de los segmentos broncopulmonares.
Y después tenemos la circulación bronquial. Este es a través de las arterias bronquiales, como lo indica su nombre. Va a irrigar todo el tejido pulmonar excepto los alvéolos, y las ramas más finas de la arteria bronquial desembocan en los capilares pulmonares. Por último, las venas bronquiales drenan solamente el tejido conjuntivo de la región iliar de los pulmones. Bueno, yo les presentaré a continuación lo que es el drenaje linfático mediante este esquema. El drenaje linfático pulmonar tiene o establece una irrigación doble que se compone de un conjunto de vasos linfáticos que drenan el parénquima pulmonar y que siguen las vías aéreas hacia el hilio pulmonar. Los ganglios linfáticos se encuentran a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos de mayor calibre, mientras que el segundo conjunto de vasos linfáticos drena la superficie pulmonar y transcurre en el tejido conjuntivo de la pleura visceral, que es una membrana serosa compuesta por una membrana de mesotelio y un tejido conectivo subyacente. En este esquema les voy a intentar explicar lo que es el drenaje linfático. Como sabemos, o ya lo dije, hay dos, que es el conducto linfático izquierdo y el derecho. Al derecho lo abastece la gran vena linfática, mientras que al izquierdo el conducto torácico. Listo. Mientras que a lo largo de todo el sistema respiratorio podemos ir encontrando diferentes nódulos o ganglios linfáticos. En los extremos de los bronquios principales podemos encontrar lo que son los nódulos broncopulmonares superiores e inferiores o preiliares, mientras que en la carina podemos encontrar los nódulos intertraqueobronquiales y más superiormente en la tráquea se encuentran los nódulos paratraqueales derechos e izquierdos. Cada uno de estos cumple diferentes funciones, como lo son los broncopulmonares superiores e inferiores, son abastecidos o abastecen a los campos medios e inferiores de los pulmones, divididos en sus lóbulos, mientras que el campo superior, pues los abastecen los nódulos broncopulmonares superiores. Estos, los broncopulmonares inferiores, pasan directamente hacia los nódulos intertraqueobronquiales que se ubican en la carina, mientras que los superiores pasan directamente a los paratraqueales derechos e izquierdos. De aquí, el derecho se va hacia la gran vena linfática y el izquierdo hacia el conducto torácico. Ambos conductos linfáticos desembocan en los coafluyentes, que son los yúgulos subclavios. Y eso sería todo. La inervación del pulmón y por consecuente también de los alvéolos es por medio del componente de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, y estos median reflejos que modifican las dimensiones de las vías aéreas y los vasos sanguíneos por medio de contracción del músculo liso que existe en sus paredes.
Además, el sistema nervioso autónomo tiene como función controlar la secreción glandular de la mucosa respiratoria. Por último, es importante mencionar que los alvéolos reciben la sangre desoxigenada por medio de las ramas terminales de la arteria pulmonar y la sangre oxigenada regresa a través de los afluentes de las venas pulmonares, por lo que las fibras aferentes del plexo inervarán la musculatura bronquial, mientras que las aferentes a las membranas mucosas de los bronquiolos y de estas estructuras que son los alvéolos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alexis Macías y les voy a presentar las correlaciones clínicas. La fibrosis quística es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de los niños y también de los adultos. Este es un trastorno autosómico recesivo que está causado por una mutación en un gen que es el regulador de la conductancia de la transmembrana de la fibrosis quística, y este está ubicado en el cromosoma 7. El producto de este gen participa en la alteración final del moco y las secreciones digestivas en sudor y las lágrimas. Y como resultado, la barredora mucociliar deja de funcionar de forma correcta y se acumula una secreción mucosa singularmente espesa. El enfisema es un trastorno pulmonar que se caracteriza por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales con respecto al bronquiolo terminal. Este agrandamiento se causa por la obstrucción crónica del flujo aéreo con más frecuencia debido a un estrechamiento de los bronquiolos y se acompaña de una destrucción de la pared alveolar. En consecuencia, en esta enfermedad se reduce mucho la superficie para el intercambio gaseoso. El enfisema con frecuencia es causado por la inhalación crónica de partículas exógenas, como puede ser el polvo de carbón, fibras textiles y de construcción, pero la causa más común es el humo del tabaco. En los homocigotos suele ser mortal si no se trata, pero su gravedad se puede disminuir con la administración del inhibidor exógeno de la enzima.